Buenas tardes, hermanos. Bien, hermanos, vamos a ver una pequeña enseñanza el día de hoy acerca de los pactos de Dios y su fidelidad. No es como tal por el lado legal de los pactos, va a ser más por el lado de sus promesas que Dios hace a sus hijos. Y, hermanos, sí quisiera, quizá ahora se pone un poquito más pesado para nosotros, o pesa un poco más el hecho de tener que predicar. Y solo a modo de recalcar lo que decía el hermano Félix, hay una lista ahí atrás de los hermanos que predicaremos en la ausencia del pastor. Y sí es muy importante, hermanos, que oremos tanto entre nosotros como predicadores, pero también de ustedes. Sí es importante la oración hacia nosotros al respecto. El lugar pesa no quizá por el pastor o por lo que podamos decir vaya bien o mal, sino realmente pesa porque estamos diciendo aquí parados que Dios dijo tal cosa cada vez que nos paramos aquí, y eso es mucha responsabilidad. No, yo no hablo por otras iglesias, a otras iglesias sucede lo que sucede, pero creo que aquí tenemos muy claro que si tú te pones aquí al frente, el testimonio que das y lo que tú estás diciendo de Dios es muy importante, porque afecta la vida de cada uno aquí, y ahora cuanto más estando en internet, ¿sí? Entonces, nada más quizá como una petición para cada uno, de favor orar por cada hermano. Sería hermano Félix, hermano José y el hermano Gerardo, hermano Rafa y yo estaremos predicando. Entonces sí es un gran favor que nos harían, ¿sí? Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, y vamos a dar inicio después con esta enseñanza. Padre Santo, damos gracias por el día que nos permite pues reunirnos, Señor. Gracias por su fidelidad que tiene hacia nosotros, por cada hermano que ha estado aquí, que se ha dado cita para estar reunidos, Señor, por los hermanos que están en línea, que usted obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que su palabra realmente afecte nuestras vidas, Señor. Que sea usted el que predique en este día y no mis palabras, Padre. Todo esto pido, Señor, en su nombre. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 7. Tengo muchas citas, veo la hora y voy a esperar avanzar rápido, pero no es nada muy largo, no es nada que no conozcamos, pero creo que es muy importante. Dios me habló al respecto y yendo por mi lectura, y creo que es muy importante ver este tema. Como digo, no es nada que no hayamos visto antes, ¿no? Es Deuteronomio 7:9 y vamos a leer este versículo. Dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hay mucho aquí que ver en esta cita. Si nos ponemos a desmenuzarlo, podemos encontrar un sinfín no un sinfín, sí hay un fin, pero hay mucha doctrina al respecto. Lo primero dice, conoce que Jehová tu Dios es Dios. O sea, no pienses que es un ídolo, una estatuilla por ahí. No, es un Dios. Y cada vez lo dice con mayúsculas. Son 3 veces en este pequeño espacio que dice Dios es Dios fiel. Termina diciendo, bueno, no termina, continúa, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y aquí vamos a recalcar esta palabra, pacto, pero también misericordia, y los vamos a ir viendo más adelante. Dice, de los que le aman y guardan sus mandamientos. Muy importante. Le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nada más como dato, 1000 generaciones. En la Biblia, cuando habla de una generación,
hace la referencia más o menos a 30 años. Entonces está hablando, está fácil la matemática, de 30,000 años. Entonces parece que es muy fiel. Y no creo que haya alguien que puede perderse en ese tiempo, en ese lapso, como para decir, oh, yo viví los 30,000 y no me fue fiel los 30,000 años, ¿sí? Entonces, nada más como un dato. Pero, ¿qué son estos pactos? Y vamos a ver, realmente estos pactos pues tienen que ver con promesas, como decía, es por el lado que vamos a ir, no tanto por lo legal, pero ¿qué es un pacto entre nosotros? ¿Qué sería un pacto entre los seres humanos? Y eso sería pues como un convenio que se lleva a cabo entre dos partes, ¿no? Yo decido o yo llego a un acuerdo contigo, que sería un acuerdo también, un contrato quizá, a veces les llamamos, y yo digo, si tú haces tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Eso se puede notar en el ambiente laboral, que yo digo, bueno, yo voy a prestar mis servicios hacia esta empresa, hacia este negocio, y a cambio yo voy a recibir, y ya decimos, ¿no? X salario, y aquí ya vamos viendo, pero esto es un pacto, entramos en un pacto. Quizá también podemos tomar como pacto el matrimonio, ¿ok? Y ahí hay unos votos que se hacen, y hay muchos tipos de pactos, de convenios que hacemos entre personas. Un ejemplo sería quizás, si entramos directamente a lo financiero, sería como en las empresas. Hay empresas que son muy, muy grandes y no llegaron a ser tan grandes porque sí, ¿no? O sea, hay toda una historia detrás, muchos convenios. Unos de ellos son, si una empresa quiere abrir en el gobierno mexicano, pues en México tienes que darte de alta en Hacienda de entrada. Tú puedes ir y vender chicles al semáforo, puedes ir y vender fruta, a veces yo lo veo. Y hay muchas cosas que se pueden vender por ahí o por la calle, y eso, en ese caso, no hay un impuesto. Pero si tú quieres entrar en algo formal y tener un beneficio al respecto o de regreso hacia ti, bueno, tienes que entrar en un pacto, y en ese caso, por ejemplo, tendría que ver con impuestos. Vamos a decir, tú dices, ok, yo quiero vender algo en México legalmente, formalmente, de una manera muy seria, entonces yo me doy de alta en Hacienda. Ahora tienes que pagar impuestos. Ok, ¿y qué hay de regreso? Podemos decir, bueno, ¿y qué gano yo con todo esto? Sí hay un beneficio en pagar impuestos, ¿eh? Sí lo hay. ¿Qué tal de nosotros como teniendo tu propio hogar y dices, bueno, yo tengo que pagar, y empiezas, ya sabemos, hay muchos servicios en la casa que hay que pagar, hay muchos impuestos al respecto, y uno siempre dice, bueno, ¿y qué gano yo? No gano nada, ¿no? Luego tenemos quizá de repente el dicho de, ya llegó el predial, ¿no? Y al fin y al cabo son impuestos, y dices, bueno, ¿qué me importa? Que lo corten, que corten el predial, sí, pero no dices eso de la luz, ¿verdad? No dices eso del agua. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ese tipo de impuestos, si tú no lo pagas, no tienes buenas calles. Si tú no lo pagas, no tienes un buen drenaje, no tienes alumbrado público. Hay muchas cosas, sí hay un beneficio en eso. ¿Y qué pasa? Yo digo, sí, voy a tener una casa, quiero una casa, y ante el gobierno te dice, tienes que cumplir con esto, ¿sí? Ok. Muchos tipos de ¿cómo se llama?, de contratos. No funcionan de la misma manera con Dios. Eso es lo interesante. Con Dios, los pactos o promesas se aplican de una manera distinta. El mejor ejemplo que tenemos de esto es el pacto que Dios hace con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham, y en la antigüedad existía la costumbre de poner, si hacíamos un pacto, yo te vendo este ganado
por esta cantidad de dinero se ponía el ganado y se ponía la cantidad de dinero en un lado, uno en un lado, otro en otro, y ambos pasaban por en medio, como diciendo, ok, quedó cerrado este trato. En el caso del pacto que hace Dios con Abraham, solo Dios pasa por en medio. Abraham no pasa por en medio, Abraham se queda en un lado. ¿Y qué sucede? Que el pacto está diciendo, aunque tú no cumplas con lo que yo te estoy pidiendo, lo que yo estoy demandando de ti, yo soy fiel. Y esto es lo que vamos a ver. Dios es fiel. A pesar de la manera en la que nosotros nos conducimos, de todos modos Dios se mantiene fiel. Ahora, esto no es decir que nos da chance, y aquí en esta iglesia se recalca mucho. Aunque la salvación sea por gracia, y quizá a modo de adelantarme un poquito, pero sin tratar de ir tan allá. Aunque la salvación es por gracia, no nos da derecho a pecar, ¿sí? Aunque Dios sea fiel a sus pactos, no nos da derecho a quebrantar el pacto que Dios hace con el hombre, ¿sí? Vamos a ver esto en Efesios 6:2. Todos estos beneficios que provienen de los pactos están dirigidos al hombre. En Efesios 6:2, vamos a leer aquí, dice, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora aquí vamos a ver una serie de pactos que Dios hace con el hombre en general, ¿no? Nada más. Son promesas que Dios hace al hombre en general. Y estamos viendo, es así, muy sencillo. No dice al creyente, no, simplemente lo pone así de sencillo. Ahora, aquí a veces entramos en conflicto de qué es honor, qué es honrar. No es el tema, pero el honor no es, honrar a una persona no es muy complicado, hermanos. Cuando existe siempre el ejemplo de decir, bueno, pero es que su padre no le enseñó nada bueno o su madre no le enseñó nada bueno. Siendo honorable como persona, honras el nombre de tus padres, aunque vaya contrario quizá a lo que te enseñaron, ya estás honrando su nombre, porque la persona dice, mira, quien te ve, dice, a pesar de toda la situación en cuanto a su familia, mira qué buena persona es. Y tú honras a tu familia, ¿sí? Honras a tus padres. Entonces no es muy complicado. Es actuar de una manera honesta y honorosa. Pero el honor que tenemos a nuestros padres no beneficia a Dios, hermanos. Si se fijan. Dios no gana algo. No se le agrega algo a Dios porque nosotros tengamos honor a nuestros padres. El beneficio es hacia nosotros, que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a ver otro ejemplo. Deuteronomio 15:9 dice así, guárdate de tener en tu corazón pensamientos. Esto tiene que ver con la ley judía, pero lo vamos a aplicar a nuestras vidas, a lo actual, ¿sí? Dice, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año 7º de la redención. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Menesteroso es aquella persona necesitada, ¿sí? Y esto está hablando de una ley judía que cada 7 años había una remisión de las cuentas que había con tus hermanos. Eso es tema de leyes judías, ¿sí? Dice, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Aquí está hablando de generosidad. Si tú eres generoso cuando tienes para dar, no estamos hablando de lo que no tienes, estamos hablando de lo que tú tienes. Tú tienes para darle a otro y no le das, pues
Aquí entendemos que te va a ir bien. Dice, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. De lo contrario, tendrás una maldición en todo lo que emprendas. Es sencillo. Hay una parte y una contraparte, ¿sí? Pero de la misma manera, esta generosidad que nosotros podemos tener hacia nuestros hermanos o alguien en la calle, no afecta a Dios tampoco. No le estás dando a Dios, ¿sí? Dios te ha dado eso que tú le estás dando. Entonces, no le damos nada a Dios con esto, ¿sí? Ese es el punto de esto. Vamos a ver Deuteronomio 18. Y esto ya se acerca un poquito más a nosotros. Un poquito más. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Está hablando de Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es una bendición tener a alguien que predique, hermanos. Siempre, siempre. No somos suficientemente inteligentes, cada uno aquí, como para decir, oh, yo ya sé todo. No, siempre oímos de alguien más. Nos educamos con lo que otros dicen. Nosotros preparamos de entrada, nosotros agarramos la Biblia, hermanos. Y no es algo que sale de mí, no es mi ciencia. Agarramos la Biblia, estudiamos escritores que hablaron al respecto, el pastor hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Dios levanta a estas personas y las pone en nuestro camino para que les oigamos. ¿Dios se nutre de eso? No. Quienes nos nutrimos somos nosotros, no Él. Entonces, pero Dios es fiel también a las promesas que Él hace, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo vamos a leer una cita en Números 23:19. Y Dios siempre cumple aquello que promete, hermanos. Siempre lo va a cumplir. No es como nosotros, que se nos puede olvidar. Quizá a veces no lo hacemos con una mala intención, pero olvidamos las cosas que hemos prometido. O de una manera tramposa decimos, se me olvidó, ¿verdad? Llegamos a hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Dios no es así. Dice así Números 23:19, cita muy conocida. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Está retándonos a pensar. ¿Tú crees que Dios piensa igual que tú? No, Dios no es hombre. Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y para ver esto vamos a ir a Génesis 6. Les decía, hay muchas citas, ¿sí? Entonces aguántenme un poquito con tanta cita. En Génesis 6, 8 en adelante vamos a ir brincando un poquito para aprovechar más que nada de las porciones que queremos resaltar. Génesis 6, 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a ver más adelante esto, pero aquí es muy importante ver eso. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vamos a brincar al versículo 12, dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pasamos al 17, dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de aquí vamos a brincar hasta el 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Y conocemos la historia. ¿Qué pasa? Se salva Noé. Sí se salva, no hay duda de eso. Inclusive la historia reconoce un diluvio y por lo tanto la veracidad de la Biblia pues se vuelve mucho más fuerte, ¿sí? No estamos inventando una historiecita aquí, nada más. Es algo que realmente sucedió. Vamos a ver qué promesas hay. Esto es en cuanto a la promesa de Noé, que hizo Dios a Noé. Obviamente no aplica a nosotros porque no estuvimos en un diluvio, ¿sí? Pero podemos entender la manera en la que obra Dios. Y las promesas para la humanidad en general no son diferentes. Inclusive, pues están reflejadas en la misma historia de Noé. Vamos a ver Génesis 8. Es cortito, pero nos cuenta una muy buena promesa que Dios le ha hecho a la humanidad. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Yo no sé cómo era el mundo antes del diluvio, ni sé cómo pudo haber sido después del diluvio, pero Dios hace aquí una promesa. Dice: no cesará la sementera y la siega, la semilla y la siega. Siempre habrá eso, dice Dios. El frío y el calor. Hay muchos argumentos de cómo era la tierra antes del diluvio, pero aquí nos está diciendo va a haber frío y calor, y gracias a ese frío y calor existe la diferente vegetación que hay en este mundo. Y luego dice que esto es muy principal, dice el verano y el invierno y el día y la noche. El día y la noche están sostenidos por Dios, hermanos. Cada una de estas cosas que estamos viendo aquí no son, es la madre naturaleza. Es que así son leyes. Son leyes. Miren, acabo de conocer unas personas de Sonora y platicando con ellos dicen, ha habido 2 años que no llueve, específicamente en Ciudad Obregón. Dicen, no ha llovido aquí por 2 años. Y normalmente llueve 3 veces en el año. Todo el agua que hay en Ciudad Obregón es de una presa que está, si mal no recuerdo, como a 50 kilómetros de distancia, más o menos, ¿sí? O sea, eso es muy lejos. La ventaja es que esta presa está a buena altura y Ciudad Obregón está muy abajo, por lo tanto es fácil que llegue el agua. De lo contrario, no tendrían agua en esa zona en ese lugar de Sonora, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿tiene que ser así? No necesariamente, porque Dios puede obrar de otra manera. Sin embargo, da una promesa. Eso no vamos a adentrarnos, eso es una cuestión en la que Dios ha obrado y no ha llovido en ese lugar. Pero no es decir que por eso no va a llover aquí, no. Dios tiene cuidado de la humanidad y de este planeta. Entonces, esto es una promesa de Dios. En Génesis 9:12 vamos a ver otra promesa que Dios hace al hombre. Dice así, Génesis 9:12: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. Hay que recalcar esto, y todo ser viviente, ¿sí? De toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Por qué sabemos que no habrá otro diluvio? Quizás suena muy simple,
Y podemos decir, ay, ¿cómo crees? Podemos explicarlo de una manera científica. Hay una explicación a por qué sale el arco. Pero es para nosotros creer lo que está diciendo en la Biblia. No hay por qué dudarlo, hermanos. La Biblia nos cuenta de las promesas de Dios y por lo tanto no hay que tener ese temor. No es decir que no pueden venir huracanes, ¿eh? Ahorita tenemos la evidencia de una tormenta muy fuerte en Florida y es palpable. Vemos noticias. Aquí nos llegan de repente también. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay, pero toda la tierra nunca se va a volver a destruir por medio de eso. Y las promesas para el creyente. Vamos a ver promesas que Dios ha dado a sus hijos. En 2 de Corintios 6, 16, vamos a leer desde el 16 y aquí vamos a ir pasando, ¿sí? Dice así, 2 de Corintios 6, 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto viene del Antiguo Testamento, fue dicho al pueblo de Israel, pero se aplica directamente al creyente, a quien sigue a Dios, a quien es hijo de Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Podemos ver cómo va poniendo ciertas cláusulas, ¿sí? Dice, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué grande es eso, hermanos. ¿Entienden lo que es eso? Ser hijo de Dios. No estamos hablando de un nombre terrenal, como a veces vemos, yo apellido Flores, y ten cuidado conmigo. Y así nos jactamos de un nombre terrenal. ¿Por qué? Porque la familia tiene cierta reputación. El hermano Félix ya predicaba de eso en domingo en la enseñanza. Hay una reputación que precede al nombre que llevamos. ¿Y qué pasa cuando recopilamos la historia y vemos las genealogías? Podemos ver y dices, es una persona confiable, y por eso cuidamos. Se está perdiendo mucho hoy en día eso, pero por eso cuidamos el nombre, el honor que puede haber en la familia, ¿sí? Entonces, aquí dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No es quien sea, hermanos. Y brincamos al capítulo 7, 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Y hay más atrás, pero estamos viendo de entrada que Dios nos reconoce como hijos, ¿sí? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, quiero ir ya ligando lo que va a ser lo más importante del tema, y es muy importante porque esto, proceder de acuerdo a los estatutos de Dios, respetar los pactos que ha hecho Dios con nosotros, las promesas que nos ha dejado, realmente caminar de una manera correcta, dice aquí, nos limpia de la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Y hay una cosa sin la que no vamos a ver a Dios, hermanos. Quizá me estoy adelantando, pero eso es muy, muy importante. Si no caminamos con Dios de una manera correcta, y lo aviento a mí, pero en realidad abarca a todos, a la humanidad completa. Si no caminamos de una manera acorde a lo que Dios nos ha establecido, no vamos a verlo, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos en el sentido ideal, nada más pensar, yo sí, mira, camino de esta manera, y no sé, solo por pensar, me voy a jactar de, yo no miento, yo nunca digo mentiras. Sí, ¿y qué haces con todo lo demás? No de esa manera. Realmente
con honestidad, buscando ser más y más como Dios. No de una manera jactanciosa, pero eso es muy, muy importante. Vamos a pasar a Génesis 1. Génesis, perdón, no. Esto es en Salmos. Esto es en Salmos, sí. No sé por qué puse esa cita, pero va a ser en Salmos. Salmos 1:1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un hombre. Está hablando de un hombre o una mujer. La aplicación aquí es a quien sea, pero está dicho a un hombre. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No es decir que nunca pecó. Sabemos que no hay justo ni aún uno, no hay quien no peque. Sin embargo, no camina en esa dirección. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí viene lo importante, y todo lo que hace prospera. Es una promesa de Dios, hermanos, para el creyente. Si tú le sigues y le buscas correctamente, vas a ser próspero. Y no me refiero a dinero, ¿no? No necesariamente. Prosperidad puede ser en muchas maneras, ¿no? Inclusive, quizá hoy en día es muy difícil encontrar a alguien, pero los afanes de uno no son los afanes de otro, o las metas de uno no son las metas de otro. Yo he conocido gente que su meta es tener un buen trabajo, y digo, qué bueno, está bien, no es nada malo. Y he conocido personas que su meta es dirigir una iglesia, y me refiero a buenas metas, ¿no? Con un buen corazón. Eso es su meta, y tú los ves y es su vocación. Y he conocido personas que su meta es ser campesinos, y está bien, no pasa nada. ¿Qué pasa? Dios te puede prosperar en cualquier área de tu vida que tú emprendas, siempre y cuando le sigas. Así rápidamente, hay muchos de estos en Salmos, muchas promesas de Dios al creyente, pero vamos a ver Salmos 34:7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De quiénes? ¿A quién defiende? El ángel de Dios, a los que le temen. ¿Sí? Ya hablábamos del temor de Dios más atrás. Y en Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Importante. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a ir por la Biblia encontrando muchos. De hecho, vi una lista que decía, hay, no sé, cerca de 300 promesas así expresas en la Biblia, dirigidas al creyente y al resto de la humanidad. Y en todas esas podemos ver que Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel cada vez, en cada una de esas cosas. Pero ¿cuál es el propósito de estos pactos? ¿Qué sería el propósito en sí de ellos? Y como ya veíamos, y decía, no quiero adelantarme, pero se recalca cada vez en las diferentes citas, es para perfeccionar al creyente. Esto nos va perfeccionando. Al resto de la humanidad, a veces ellos sin darse cuenta, cumplen con aspectos de la ley de Dios, y podemos verlos y hasta decimos, ay, ni me atrevo a juzgar a esa persona porque es tan buena. No puedes negarlo. Son bondadosos, son dadivosos, hablan muy bien, y a veces hasta como que nos opacan. Entonces, ¿podemos condenarlos? No, sabemos que no. Hasta vemos la bendición de Dios sobre ellos. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que ellos no están buscando a Dios. Ellos lo hacen de una manera solamente social, moral,
Y sí, la bendición de Dios se refleja en ellos porque Dios prometió que iba a bendecirlos. Yo conozco gente que honra a sus padres y tienen muchos años. Y puedo decir, es por eso, ellos honraron a sus padres. Pero eso no les vuelve creyentes. Entonces, hay una manera en la teología que se utiliza para describir un área de la gracia de Dios y otra. No es porque la gracia de Dios esté dividida o se pueda dividir, pero es para entenderla. Y es la gracia común, que es la gracia que abarca a toda la humanidad, un aspecto de la gracia de Dios que cubre a todo el mundo, ¿sí? Y si tú cumples con la ley de Dios, esa gracia te alcanza. Pero hay un aspecto de la gracia de Dios que alcanza al creyente, y es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Dice Hebreos 12:14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí lo tenemos, la cita a la que me adelantaba, ¿sí? Si no buscamos esto, la santidad, nadie verá a Dios. Entonces, una vez más vemos una cosa, hermanos. Nuestro proceder no afecta a Dios. Dios es inmutable. Dios es perfecto. No va a cambiar. Por lo tanto, no se va a ver afectado de si nosotros hacemos lo que Él pide de nosotros o no. Dios va a ser glorificado en cualquier manera, si actuamos bien o actuamos mal. ¿Quiénes son los que realmente se ven beneficiados de esto? Somos nosotros, hermanos. No es Dios. Y quiero hacer una pregunta, tomando en cuenta la cita que acabamos de ver en cuanto a ser generosos. ¿Y cuántas veces hacemos una buena obra a alguien en la calle? Te tocaron la puerta de la casa, quizá le enseñas algo a otra persona, le enseñas alguna habilidad, alguna destreza que tú tienes, le pasas algún conocimiento y llegamos a pensar que le hacemos un favor a Dios. Inclusive lo que estoy haciendo ahorita, predicar y por pasar cierto conocimiento o una enseñanza, pensar que, ya Dios debe estar en deuda conmigo, o mira qué favor le estoy haciendo a Dios. Y no lo decimos con nuestros labios, pero podemos ser honestos y decir que no nos hemos sentido bien de hacer algo. Yo, quizá para hacerlo un poquito palpable, una vez habían dos niños, un niño y una niña, y yo sé que a todos nos pasa que alguien llega y te pide dinero en la calle, y a veces tienes, a veces no tienes. No voy a juzgar eso con nadie, voy a hablar desde mi punto de vista y lo que me sucedió. Y llegaron estos niños y me dicen: oye, ¿me completas para el pasaje? Típico, ¿verdad? Alguien pidiendo para el pasaje. Y en eso yo estaba trabajando en la calle, estábamos arreglando algo en una banqueta, y dije, lo primero que pasó por mi mente, dije, ni traigo dinero, traigo, no sé, sí recuerdo, traía 220 pesos, es lo que traía en la cartera. Y entonces dije, bueno, solo traigo eso y necesito hacer unas compras ahorita. Y ya dije, de momento dije, no, ¿sabes qué? Pues no tengo. Y me di la vuelta, no les dije. Pero como había alguien más para que llegaran con ellos, dije, pues no me interesa, ¿no? Ellos que se encarguen. Yo tengo que hacer algo con el dinero que traigo. Pero en eso Dios me habló y Dios me dice, pregunta, ¿qué es la necesidad? Y queriendo y no, porque estaba trabajando y estoy ocupado haciendo algo, les dije, ¿y a dónde van? Ya pregunté. Hay que ser sensatos también, hermanos, no hay que ser hay que cuidar lo que Dios nos da. Pero en eso pregunto, ¿a dónde van? Y me dicen, voy a Tomatlán. Y dije,
Bueno, yo sé qué tan lejos está Tomatlán. Y les digo, ¿y cuánto tiempo hacen a Tomatlán? Me dicen, pues el camión hace como 5 horas. Y saco mis cuentas y digo, bueno, yo viajo en vehículo particular, pero sí da, en camión más o menos es eso. Dije, ok. Y les dije, ¿y cuánto les cobra el camión? Pues me cobra tanto. Me dieron la cifra, que no recuerdo, francamente. Y ahí es donde entra, que les digo, ¿cuántas veces sientes que haces un favor? Ya Dios me habló y Dios dice, ok, todo recopilando, me explicaron, vinieron con unos familiares al seguro, entonces están caminando ellos buscando quién les dé para regresar. Y en eso yo me siento muy bueno y digo, y saco mi cartera y abro, y sí, habían 220. ¿Y qué creen que saco? El billete de 20, porque lo demás lo ocupo para lo que voy a hacer. Y se lo di a la niña. Pero en eso Dios me habló y me dijo, tú estás mal, porque sabes que ni siquiera todo lo que traes en la cartera les alcanza a ellos para regresar. Y no estás haciéndoles un favor a ellos en cierto sentido. Quizá les va a servir, ni siquiera yo estaba cubriendo todo lo de un boleto, hermanos. Pero ¿qué pasa? Es Dios hablándote. Procede correctamente. Ok. ¿Qué hice? En fin, saqué el billete de 200 y se los di porque yo sabía que no alcanzaba ni siquiera lo que yo traía. ¿Y qué pasa? ¿Le hice un bien a Dios? No. Yo no hice ningún bien a Dios. Actué solamente como Dios pide de cada uno aquí. Y yo me hubiera sentido muy mal, eso sí sé, si no lo hubiera hecho de esa manera. Y no les voy a contar de las veces que he hecho mal, que no actué correctamente, ¿sí? Ya eso es entre Dios y yo. Pero lo que quiero recalcar ahí es que sucede, hermanos. Nos olvidamos que las promesas que Dios hace a nosotros no son simples palabras. Y cuando Dios nos habla directamente a nuestro corazón, debemos actuar, hermanos. No, y esto es solo en cuanto a la generosidad, ¿sí? Hay muchas áreas en las que debemos actuar correctamente. Y no hacemos un favor a Dios. Quiero que se quede muy, muy claro, hermanos. Entonces, pues muchas veces actuamos, hermanos, de la misma manera que los ricos que estaban delante de Cristo cuando Él estaba en el templo. ¿Qué pasaba? Ellos iban y llevaban, dice la Escritura, de lo que les sobraba. Eso es lo que depositaban, ¿sí? En las ofrendas, en los diezmos. Eso era. ¿Y qué pasa con la viuda? Ya conocemos la historia, ¿verdad? Sí. Esa es la viuda, dio todo lo que tenía, dio todo su sustento, dice. ¿Quién realmente tiene la bendición de Dios? Tú puedes dejar grandes cantidades de dinero y no va a pasar. Hacemos bien, hermanos, con lo que nos sobra, la mayoría de las veces. Y eso es lo que quiero quizá puntualizar, que nos demos cuenta. Y no, el tiempo se está acabando, voy a tener que brincar más, pero no hacemos un bien, hermanos, no le hacemos un bien a nadie, no hacemos un bien a Dios. Cuando tú das de mala gana, Dios no te bendice por eso. Quizá Dios va a bendecir a la persona que tú le diste ese dinero, pero de mala gana Dios no te va a bendecir. Dios conoce nuestro corazón. A veces es de manera, en cuanto a tiempo, habilidades, puede ser cantar, predicar, barrer aquí, puede ser algo así, tan sencillo. Puede ser utilizando nuestro intelecto, pero al final de cuentas, si no lo hacemos de una manera honesta para Dios, no va a servir de mucho, hermanos, para nosotros, en cómo nos ve Dios. Voy a concluir leyendo una cita, tengo más aquí, pero voy a concluir leyendo una cita, y es de donde venía mi estudio. Tomó varios caminos, pero al final de cuentas no me pude apartar de esto. Y es en Salmo 77:3. Vamos a ir ahí. Salmo 77:3, y ahí vamos a concluir. Del 3 al 15 vamos a leer. Su misericordia de Dios siempre nos alcanza, hermanos. Siempre,
que actuamos correctamente. Dice así: me acordé de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y tiene aquí esta palabra que dice Selah, detente y piensa. Me estaba quejando, en pocas palabras aquí, está hablando de eso. Continúa, dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Buscaba diligentemente. Eso es inquirir. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Dios es misericordioso. Hablábamos de sus promesas y de su misericordia. Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Todas sus promesas se acabaron. Y vamos a ponernos en contexto. ¿Cuántas veces nos preguntamos así? A nuestra manera, en cuanto a nuestras diferentes áreas en la vida, pero ¿cuántas veces nos preguntamos de esta manera? Y dice, dice, ha encerrado con ira sus piedades, y se detiene otra vez y dice, Selah, piensa, ¿Dios hará eso? ¿Dios estará haciendo eso? Y dice aquí, dije, enfermedad mía es esta, porque se detuvo y pensó realmente el salmista. Enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a los hijos de José. Selah. Y piensa en esto. No, hermanos, Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvidó de nosotros. Pero sí pasa que nos olvidamos de Él. Y empezamos a olvidar sus promesas, su misericordia. Empezamos a olvidar todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Y la mayoría de las veces no olvidamos porque no tenemos la misericordia de Dios o la gracia de Dios de nuestra parte. Olvidamos por nuestros afanes, por aquello que empieza a sofocar nuestras vidas. Y aunque poco lo ligué, ya no adentré más, yo diría, para cortarlo ya aquí, anoten esta cita, Salmo 77, 3 al 15. Y si tienen oportunidad, léanla en su casa. Y nos va a abrir los ojos en cuanto a la misericordia de Dios, cómo actúa Dios para con nosotros. Sería todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga.